Un saludo muy especial para todos, qué alegría y qué privilegio poder compartir nuevamente una porción de la palabra del Señor. Yo te invito a que dispongas tu corazón y abras tu Biblia en 2 Crónicas 29, verso 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Les dijo: Levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Pero ahora haré un pacto con el Señor Dios de Israel para que su ira feroz se aparte de nosotros. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en la oración y presenten a Él sus ofrendas. Enseguida los siguientes levitas se pusieron manos a la obra. Ezequías hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor. Él no siguió el ejemplo de su padre. El rey Acaz fue quien levantó altares paganos y por último decidió cerrar el templo para que nadie pudiera adorar a nuestro Dios. Esto realmente desató la ira de nuestro Señor, pero Ezequías decidió cómo corregir los errores de sus antepasados. Y cómo él empezó, lo primero que él hizo fue reabrir las puertas del templo y repararlas. Eso lo hizo en el primer mes del primer año de su reinado. No esperó ni 2 meses, ni esperó 6 meses, ni un año, no. Fue lo primero que hizo. Es decir, él empezó en orden su reinado. Y es aquí donde Dios nos habla hoy en este texto, y personalmente habla a mi vida, porque tal vez en algún momento de nuestra vida hemos cometido un error, tal vez cometimos un pecado que no agrada a Dios y creemos que es imperdonable, que ese pecado definitivamente nos alejó totalmente de Dios y cerramos las puertas del templo. Recordemos que el templo del Espíritu Santo hoy en día somos nosotros y las puertas son nuestros corazones. Y tal vez por alguna situación, por algún pecado, decidimos cerrar, como dicen por ahí, apague y vamos. Y nos hemos descuidado y ha pasado el tiempo y queremos enmendar el error, queremos corregir, queremos nuevamente acercarnos a Dios y buscar de Él, pero tal vez no sabemos cómo hacerlo. Y es aquí donde debemos seguir el ejemplo de Ezequías y hacerlo de manera organizada. ¿Cómo es? Abriendo las puertas de nuestro corazón para repararlas juntamente con Dios, porque esto es un trabajo en equipo, donde Dios hace la obra, pero necesita que nosotros también actuemos. Necesitamos reparar las puertas de nuestro corazón, necesitamos abrirlas para que Dios llegue a nuestra vida y ver qué hace falta. Pongo el ejemplo como cuando uno va a tener una visita, va a venir alguien especial, algún invitado a almorzar a nuestra casa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a limpiar todo, tal vez si nos cogió la tarde a barrer por debajo de la silla para que no se note el mugre, a limpiar rápido, para que cuando venga la visita vea todo totalmente limpio, todo súper organizado. Pero cuando esa visita se va, todo vuelve a la normalidad. Tal vez esa visita que viene se da cuenta de que todo está bien, todo está en armonía. Pero Dios no quiere que sea así con nuestra vida, con nuestra alma. Si nosotros tenemos nuestra vida vuelta a nada, nuestras puertas están quebradas, están rotas, estamos totalmente destrozados, Él no pretende que nosotros hagamos el trabajo solo, que nosotros tengamos, como decir, una fachada, que cuando Él entre a nuestra vida todo sea como normal. No. Él quiere que nosotros le contemos, que nosotros
le hablemos y nos mostremos tal y como somos para que Él pueda entrar a reparar. Dios es un caballero y Él no va a entrar si nosotros no se lo permitimos, si nosotros no le damos la bienvenida. Y yo creo que lo que primero nosotros tenemos que hacer para que nuestra vida tenga un cambio total es abrir las puertas de nuestro corazón para que Él entre y examine cada parte de nuestra vida, examine cada rincón de nuestra vida y vea qué cosas tiene que cambiar, qué cosas tiene que reparar. Pero no solamente el trabajo lo tiene que hacer Dios. Como les decía antes, es un trabajo en equipo donde Dios quiere que nosotros también demos nuestros pasos, donde nosotros también pongamos de nuestra parte. ¿Y esto cómo lo hacemos? Esto está en el verso 11, lo cual dice: hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en la oración y presenten a Él sus ofrendas. En el verso 5 dice así: les digo, levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Es aquí donde nosotros ponemos de nuestra parte. Primero, ¿qué debemos hacer? Debemos ser parte de la reparación. ¿Cómo? Debemos purificarnos. ¿Cómo nos purificamos nosotros? Orando y leyendo la palabra. Todos sabemos que cuando nosotros tenemos ese tiempo tan especial que le dedicamos a Dios con la oración y con la palabra, es como un renuevo a nuestras vidas, es como esa vitamina que necesitamos para nosotros poder seguir haciendo lo correcto y lo que le agrada a Dios. Y debemos sacar lo que no le agrada, lo que nos contamina. ¿Qué nos contamina a nosotros? Cada uno sabemos, si hacemos un examen profundo, cada uno sabemos en nuestro interior qué tenemos que no le agrada a Dios, qué tenemos que sacar de nuestra vida. Eso que no le agrada a Dios, eso que ha sido difícil, tenemos que sacarlo de nuestra vida. Todo lo que nos contamine tiene que estar fuera de nuestro templo para que Él pueda entrar y para que Él pueda permanecer en nosotros. También debemos no descuidar nuestras responsabilidades. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Recordemos que el templo está creado o fue creado para que nosotros podamos adorarlo, para que nosotros podamos servirlo y para que podamos presentar las ofrendas. Eso es lo que se hacía en los antepasados. Hoy en día, nosotros que somos el templo tenemos que no descuidar nuestras responsabilidades. Debemos estar en su presencia, debemos servirlo. Hay muchas cosas por hacer en la vida de la iglesia. Sabemos que pues, ante esta situación es complicado poder estar físicamente en la iglesia y poder colaborar con tantas cosas, pero no nos podemos quedar esperando a que termine la pandemia, no, podemos hacer muchas cosas, servir a Dios de muchas maneras. Hay mucha gente que necesita a Dios y nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que empezar a trabajar en la obra del Señor y tenemos que presentar nuestras ofrendas. Aparte de las ofrendas físicas que nosotros presentamos, esa ofrenda que tenemos que presentarle a Dios es nuestra propia vida. Tenemos que ser como ese sacrificio vivo ante Dios. Y presentarnos nosotros como ofrenda a Dios es como sacrificar aquellas cosas que creemos que son buenas pero no le agradan a Dios. Como les decía anteriormente, cada uno de nosotros sabemos en qué nosotros fallamos, en qué cosas todavía nos cuesta a nosotros dejar. Y esto hace parte de la reparación que Dios hace en nuestra vida y de la parte que nos corresponde a nosotros. Y es empezar a dejar esas cosas que no le agradan a Él y ser como una ofrenda especial para Dios. Debemos darle lo mejor a Él, ¿no? Y si nosotros vamos a hacer esa ofrenda, tenemos que darle lo mejor a Dios. Yo sé y Dios se agrada cuando Él se da cuenta que para nosotros es muy duro dejar algo. Para nosotros de pronto es muy duro dejar de mentir. Cuando la mentira está tan arraigada en nuestra vida que a veces mentimos sin necesidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en eso, cuando nosotros empezamos a dejar la mentira, nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta cada día dejar de mentir y decir la verdad.
pero Dios se da cuenta de ese sacrificio de nosotros, y Él se da cuenta que nos cuesta, pero que lo estamos haciendo por agradarle a Él. Créanme que Dios se pone muy orgulloso y muy contento de vernos así, como esforzándonos por demostrarle a Él que sí podemos, que queremos ser mejores personas, que queremos ser ese sacrificio, esa ofrenda especial para Él. Yo los invito a que ustedes hoy se pongan en la tarea junto conmigo de ver qué cosas nos hacen falta cambiar en nuestra vida. Es hora de reparar nuestro corazón, es hora de dejar las cosas atrás que no agradaban, es hora de hacer un cambio en nuestra vida, de quitar las telarañas que hay en la entrada de nuestro corazón y aún adentro, y que Dios entre a nuestra vida, nos conozca tal y como somos y Él empiece a reparar nuestro corazón. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y me acompañes con una oración para que Dios nos permita mejorar en nuestras vidas, para que Dios sea esa luz que tiene que iluminar nuestro templo. Señor Dios, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Dios, por hablar a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque en un versículo tú nos hablas, Señor. Porque tú nos muestras, Dios, cuál es el orden de nuestra vida. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Gracias, Dios, porque tú hoy nos das pautas para cambiar esta vida, Señor, monótona. Estas cosas que todavía me faltan cambiar. Dios, hoy quiero que tú entres a mi vida, que tú repares mi templo, Señor. Que tú lo dejes como nuevo, Dios. Porque solo tú eres el que hace el trabajo perfecto, el que lo completa, el que lo termina, el que hace la obra totalmente, Señor. Te pido, Dios, que tú me uses como tu instrumento para poder reparar mi vida, Señor, y para poder ayudar y servir, Señor, a otras personas que necesitan de ti. Gracias, Dios, por hablar a mi vida. Gracias, Dios, por sentir que hay una luz en el camino, por sentir que aunque todo esté perdido, tú estás ahí esperando a que nosotros te llamemos para reparar, Señor. Gracias, Dios, por hablar a mi vida. Gracias, Dios, por este tiempo tan especial que tú permites que tenga, Señor, contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios los bendiga y los invito a que continuemos alabando al Señor con esta canción. Adiós. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Estamos aquí, Señor. Hoy perdónanos, Rey. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabías que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías
más hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Sí, Señor. Estoy aquí, mi dulce Señor. Y estoy aquí, amado Salvador. Y estoy aquí. Estoy aquí.